But remember this, we're dealing in politics. We're dealing with a thing called November 3rd of this year. Do you know what November 3rd represents? I have, by my migrations, avoided getting tied up in politics. Empezamos en 3, 2, 1. Bueno, muchachos, volvimos otra vez, no estábamos de parranda, era que estábamos de vacaciones. Y bueno, yo en mi parte estoy aislado en un hotel en una provincia muy lejos de la ciudad de Buenos Aires, pero acá estamos, en el segundo capítulo de Politic, con mi querido amigo Alejandro Molina, que bueno, yo me encontraba, William, para los que no sabían, tú andabas en cuestiones así, yo estaba en el Doral, en Estados Unidos, en Miami, recibiendo mi harina pan, y a la embajada de Venezuela en Estados Unidos estaba entregando de la mano de Carlos Vecchio. ¿Tú qué crees, William? Yo estaba en el barrio más pobre de Estados Unidos, el Doral, recibiendo mi mejor harina pan, William. Bueno, el populismo hasta en el capitalismo. Pero eso no es lo único que vamos a conversar en este episodio. También vamos a hablar lo trágico que ocurrió hace 2 semanas, el derrame petrolero sobre las costas de Ferrol, que también de paso, puño para mí, que el día de mi cumpleaños, que fue el 20 de jueves pasado, también ocurrió otro derrame petrolero. Pero de eso vamos a hablar con un experto más adelante. Así que ahora en este primer break del programa vamos a conversar sobre la vieja y confiable. Otra vez Guaidó, no otra vez Guaidó, sino que otra vez la oposición llama a su vieja y confiable, es la unidad para derrocar el régimen. El viejo chantaje, William. El viejo chantaje, William. No sé qué opinas tú al respecto. Mire, yo quiero hacer una síntesis con ustedes. Vamos a recordar un poquito la oposición en contra del chavismo, que plantea esta hipótesis en donde dice: si nos unimos, toda la oposición, derrocamos al régimen. Esto no fue sino después de la derrota en el 99 con Chávez, que se quiebra la oposición, digamos, entre que Acción Democrática y Copey estaba por un bando y uno por el otro. Cuando Chávez llega al gobierno, se entendió que fue una mala decisión no haber estado de unidad en esa elección. Pero la oposición venezolana no solo se ha unido para procesos electorales. Empecemos a hacer una breve cronología. Se unió en el paro petrolero, en el golpe de Estado se unió. Se unió en el paro petrolero. Se unió en el plebiscito del 2004. Se unió cuando se levantaron de la Asamblea Nacional en el 2005. Se unió con los estudiantes en el 2007. Se unió en el 2010 con las elecciones preparlamentarias. Se unió en el 2011 con las primarias presidenciales. Se unió en el 2012 para volver otra vez en las elecciones. Se unió, podemos decir, en el 2014, pero bueno, pues, lo podemos estar. Podemos diferenciar mucho. Se unió con la renuncia en el 2017. Se unió en el 2019 con Guaidó y ahora otra vez nos unimos porque juntos podemos. Yo lo digo, la hipótesis no creo que sea mala, pero la metodología que se está implementando ha fracasado rotundamente. O sea, que si seguimos utilizando la misma metodología, por más eslogan bonito que sea, que si nos unimos derrocamos el régimen, vamos a tener los mismos resultados. Es que eso además es fantasioso, Williams. Eso es fantasioso. O sea, desde el eslogan, desde la hipótesis, es completamente vacío. Por eso es que te decía el viejo chantaje. O sea, ¿unidos de qué? O sea, la unidad no puede ser un fin, tiene que ser un medio. Y solamente tú tienes que estar unido con lo que sirve, no con lo inútil. No, y también armar objetivos claros. Por Ese supuesto, es el problema, William. que se ha llamado la unidad en muchos aspectos. Por eso digo, la unidad se ha llamado más que todo en temas electorales, pero ya no estamos en temas electorales. Hay que armar objetivos que se puedan hacer en el corto plazo, porque la palabra se la doy a María Corina cuando dijo que el gobierno interino no estaba y con esto, bueno, no es que le estoy haciendo la cuña, pero es verdad, hay que reconocer lo que dijo, que el gobierno interino no estaba para armar planes de proyectos a futuro. El gobierno interino está única y nada más para salir del gobierno de Nicolás Maduro. O sea, no digo que nos cortemos la visión de aquí a 5 años,
de cómo queremos ver a Venezuela. Pero vamos a enfocarnos hoy, o lo que se tiene que enfocar hoy el gobierno interino es directamente, vamos a armar la única tarea conciso para salir de esta gente. La única tarea que tiene pendiente el gobierno interino tiene que ser sacar al régimen, gobierno de transición y elecciones libres. Eso es todo lo que tiene que hacer, no tiene que estar haciendo planes, no tiene que haciendo más nada. Entonces, no solamente que es un viejo chantaje, sino que es inútil, sino unidos para qué, unidos con quién. O sea, caminar en círculo no es avanzar, eso es realmente poner a la gente por gusto. Tema. Entonces llega otra vez los socialistas de siempre a jugar con las emociones y no con la razón. Uno se pregunta, ok, ¿tú crees que lo más importante es la unidad? Sí, respóndeme entonces de qué forma es efectiva. O sea, dime tú, en términos reales, en términos tangibles, cómo la unidad beneficia a la lucha contra una tiranía. Dime la verdad, porque es que si vamos a golpe de Estado, vamos a la historia, son grupos minoritarios organizados los que causaron grandes quiebres, y nunca fueron las mayorías, o casi nunca fueron las mayorías, y siempre tuvo por encima de cualquier unidad o de cualquier cosa una organización y un objetivo. Es que justo este es el tema, Ale, que estamos fallando en la metodología implementada. ¿Cuál siempre ha sido la metodología implementada? Un partido político que se considera líder de toda la oposición, nada más porque supuestamente tiene la mayor participación en las elecciones. Yo creo que ya directamente hay que armar o pensar qué se va a hacer. Y si no creen directamente a las personas que están llamando, porque el problema es que han llamado a muchas veces a los dirigentes nacionales, pero los dirigentes nacionales tampoco es que asumen la participación directa. ¿Por qué? Porque se comen el cuento de que yo no soy el protagonista. Como yo no soy el protagonista, yo apoyo desde lejos, pero no ayudo realmente a que el quiebre se produzca. Y entonces esto también te tomo la palabra, William, de cuando hablabas de María Corina, en ese grupo también entra María Corina, por supuesto, totalmente, personas que no solo... presionan, están unidas, no presionan, pero no hacen más nada. Entonces, sí, ahora que hablamos de eso, William, yo estaba analizando pendejadas como siempre mientras me tomaba un café, y yo pensé en algo respecto al caso María Corina que a mí me llama mucho la atención, y no es ningún tipo de resentimiento, nada contra ella. De hecho, siempre he dicho lo bien que le hace un perfil como ella a Venezuela. Pero mira, Williams, si tú presionas desde hace 5 años para que los diputados hagan X trabajo, para que las fracciones mayoritarias y la oposición oficial haga X cosas, nunca la hace, le dices que no vayan al diálogo, le dices que no negocian, le dices que no vayan a elecciones, van a elecciones, y se consiguen casos de corrupción, se divide aún más la Asamblea Nacional, se consiguen cómplices que trabajaron para el régimen, con testaferros. Entonces, si tú luego de todo este camino, tú lo sigues presionando a ellos, llamando y dándole la legitimidad a ellos, exigiéndole a ellos, a mí me quedan dos cosas en la mente que nadie me puede responder hasta el momento, y es lo siguiente: o María Corina está clara que Guaidó recibe el respaldo, está haciendo todo lo que puede, que yo no me lo creo, y por eso ella no deja de separarse totalmente de él, y lo que hace es una crítica para tener popularidad, o simplemente es una cobarde. William, no sé qué opinas tú. Ale, también tenemos que hablar, nuestros dirigentes nacionales de todos los partidos políticos no son una tacita de cristal, y tampoco no es que no tienen rabo de paja, tienen muchos rasgos de paja. Yo lo que sí creo que María Corina hace su posición desde la minoría que representa. Que, ojo, ser minoría no significa, y minoría me refiero a procesos electorales, porque en Venezuela se mide todo mediante procesos electorales. No estoy diciendo que las ideas de la libertad y que el liberalismo en Venezuela sea minoría. Ojo, claro eso rotundamente. Ni mucho menos que ella tenga menos popularidad, porque hay que admitir que ha ganado más popularidad, o por lo menos más respeto, que muchos dirigentes nacionales. Exactamente. Entonces, hablando desde minorías en un parlamento, ella hace su trabajo en el sentido de hablar y, digamos, ser el Pepe Grillo que siempre fue desde el 2010. Yo lo que por ahí criticaría es que se puede hacer un poco más, porque estando desde el lado de la minoría está bien, pero
Venezuela hoy no tiene una visión, o sea, la dirigencia política nacional en Venezuela, por más que la oposición se organizó de esa manera electoral, no significa que eso la debe limitar a ella. Yo creo que ella también se siente limitada por ese aspecto. Sí, totalmente. En mi humilde opinión. Y agarrándome, no creo que ella se sienta eliminada por nada, pero es mi humilde opinión. Partiendo de eso, Williams, además me parece incoherente que tú hables fuiste de los primeros en hablar de narcotráfico, terrorismo islámico, mafias de todo tipo, lavado de dinero. Sos la primera persona en hablar de esto en un estado fallido, forajido, transnacional, multiverso. O sea, tú fuiste de los primeros en denunciar esto como lo más cruel del mundo, como el cóctel de las mafias que puede existir entre una tiranía, comunismo y demás. Pero lo máximo que tú propones es presionar a los diputados para que aprueben el 1800. Para que aprueben el TIA. A eso voy. Entonces es como que, ok, sí, ella no es la presidenta, ella no debe hacerlo en sentido de responsabilidad institucional. Pero cualquier dirigente, cualquier político, cualquier diputado o cualquier persona que se haga decir representante de la voluntad de un país, tiene una responsabilidad más allá de simplemente presionar. En el sentido que, si tú de verdad eres un político que lucha por el cambio de sistema, el cambio de régimen, todo en la guerra se vale. En la guerra no se valen las leyes, en la guerra no se vale esa palabrería. En la guerra se vale lo que tú haces o lo que tú no haces. A mí me cuesta creer que una mafia tan grande como la del régimen, y lo máximo que tú propongas es simplemente la aprobación de una ley. O sea, yo que te digo, Óscar Pérez con sus 11 personas, sin un plan de fondo, o no sé si con un plan de fondo o lo que sea, eso nunca lo sabremos, realmente pasó a la acción antes que de la presión. Y entonces ahí es cuando vemos que obviamente María Corina no va a agarrar un fusil y va a secuestrar un módulo policial. Totalmente. Pero se va a ir a Miraflores a derrocar el Claro, pero estamos claros en decir, eso. Williams, lo que te quiero decir, Williams, es que cuando tú estás en guerra, se vale todo y tienes que probar absolutamente todo, no simplemente las vías institucionales, porque si no, entonces, ¿de qué tiranía, estado forajido, estado fallido estás hablando si al final tú estás adentrándote en el sistema para derrocar algo que no existe como lo es el Estado? No, yo lo que digo es que está bien, la institucionalidad funciona en un país normal, en Venezuela no funciona. Eso se quedó demostrado desde hace mucho tiempo. Tenemos 112 diputados lo que también es cierto que a nivel mundial tampoco es que, o sea, llegó María Corina a Estados Unidos y dice, miren, la única solución es que tenemos que invadir Venezuela. Okay, o sea, eso tampoco va a ocurrir. Eso no va a ocurrir, pero lo que no se intenta, si no se sabe. Y si tú eres totalmente. Además, William, entonces se habla de que se tiene que convencer a la comunidad internacional. Y entonces tenemos que convencer a la oposición de que esa es la solución. Ahí está el problema. Ella dice, porque si estamos divididos, lo he escuchado de ella. Ella ha dicho que se tiene que convencer a quien se tenga que convencer, y obviamente habla de que el gobierno de Guaidó lo tiene que hacer. Pero ahí es cuando yo digo, si ellos no funcionan, si son corruptos, si son cómplices, si son blandengues, si son cobardes, lo que tú quieras. Ese es el detalle, nunca van a unir. Entonces, es que ese es el problema, que como todos piensan distinto, porque hay un zoológico ideológico dentro de la MUD, chocan, y los personalismos chocan, y los intereses políticos chocan, y los intereses económicos chocan. Si no hay una depuración total de la oposición, este llamado de Guaidó va a ser más que lo mismo, porque no me vas a decir que te vas a sentar otra vez con Henry Falcón, con Rosales, a Capriles, personas que ya demostraron que fracasaron rotundamente siendo dirigentes nacionales de un partido, y te vas a sentar a hacer ¿qué? Si ellos ya están conscientes de que la presión internacional no funciona. Si ellos están conscientes que ellos tienen que salir del gobierno de una manera electoral, ¿cómo los convencen si ya están más que convencidos de que es otra solución? Entonces, el tema no pasa, y ahí yo sí le doy un punto al gobierno interino, es que no pasa por sentarnos todos. O sea, la hipótesis de sentarnos todos y unirnos todos para vencer no pasa por ahí. Lo que nos sirve, nos sirve. Pasa, por eso, pasa de que ellos tienen que plantearse objetivos en corto y mediano plazo y decirles, mire, estos son los objetivos que creo que a esto apuntan, y de verdad quisiera creer que a eso van a apuntar.
que son objetivos de corto plazo para derrocar el régimen. Totalmente. Porque, ojo, estamos hablando porque yo vuelvo y repito, y yo estoy cansado de decir esto, estamos hablando de un tema de un orden de magnitudes, para no decir otras cosas a los dirigentes nacionales. Ustedes dicen que va a fallecer muchas personas en Venezuela si ocurre una invasión. Señores, ¿cuántas personas han muerto en Venezuela producto del chavismo? Pónganse en contar. Y ahí vamos a ver el orden de magnitudes del que estamos hablando. Y las que más van a morir. Además, William, ¿sabes una cosa que si uno mira la historia también encuentra? Que siempre, en todos los procesos difíciles del mundo, siempre existió los Ramos Alup, los Capriles. Sí, o sea, si hablamos de Chamberlain, de Petain, o sea, hablamos de políticos que en situaciones duras, en lugar de decir, me arriesgo con lo que tengo, con dignidad, pero intentándolo, a los que se doblaban para no partirse, como dice el propio Ramos Alup. Entonces, cuando vemos políticos que proponen elecciones a gobernación, en que simplemente te cambien 3 rectores del CNE, a que no, la invasión no, porque la invasión es mala, pueden haber muertos, nos damos cuenta que no solamente que son cobardes, que son tal, sino que además son personaje no solo sucio, que son cobardes, lo que patético, pasa es y que no está a la altura del momento. Y como no te digo, eso. Chamberlain tenía años en el, no sé si se le llamaba Congreso, Asamblea, Parlamento de Inglaterra. Era una persona reconocida, su padre, si no me equivoco, también había sido congresista, diputado, político, no sé qué. Pero entonces, para que tú veas que no importa cuántos libros leíste, si fuiste muy reconocido y una persona muy arrechísima de la guerra, de la historia, de un gran país o un gran momento, simplemente existe siempre gente así cobarde, siempre hay gente que llega a medias y que no quiere ser ellos los que pongan su pellejo o su nombre en las cuestiones difíciles. Ojo, quiero levantar un poquito a la oposición en un aspecto. Eso ya huele a formal, compañero. Creo que no se lo merecen. Para mí, ellos no creo que se lo merezcan. Pero vamos a suponer que ellos están planteando no a la... O sea, vamos a ignorar totalmente los negocios que tiene Ramos Alup con el régimen. Vamos a pensar que Ramos Alup es una santa paloma y que realmente él que tiene una visión no modernista, sino postmodernista, en donde él lo que quiere, digamos, es alentar, que se quedó con el debate anticuado de la Segunda Guerra Mundial, en donde el nacionalismo es parte de su discurso, en donde ese discurso de fuerza que ejerce es lo nuestro es nuestro y nosotros somos los que nos vamos a encargar de esto. Quiero de verdad creer que ese es el pensamiento que tiene este personaje y no al revés y que quiere seguir cohabitando porque sabe que no va a liderar la oposición, porque sabe que no, el único momento donde tuvo el mayor ranking o la mayor oportunidad de liderar la oposición fue en el 2015 cuando fue presidente de la Asamblea Nacional, que como no hizo nada, rotundamente volvió a bajar. Yo creo que él quiere seguir manteniendo cohabitación con el régimen, al menos en este momento tiene poder. Y como tiene poder, quiere seguir estando. Claramente Ramos Alup decir que si se cumplían ciertas condiciones para elecciones, ellos negociaban no eliminar la constituyente. No recuerdo que fue le tomó la palabra cuando la constituyente. Ahora quiero cambiar rapidito el tema, que quiero que tú eres experto en esto. Se disolvió la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, todo lo que hizo el régimen, todo lo que hizo, presupuesto, magistrados, rectores, todo es irrito en este momento, entonces. No, bueno, realmente, Williams, no he analizado a profundidad el proyecto 2019-2024 del régimen. Para los que no saben, yo me estudio el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el Bolívar 2000, el Plan de la Patria y todo lo demás. Y lo que estaba pautado según el Proyecto Nacional 2007-2013 y era el proyecto por fin definitorio del comunismo, era que a partir del 2019 iba a culminar 2019-2020 iba a culminar la Asamblea Nacional Constituyente y ya comenzaríamos a partir del 2021 un nuevo Estado comunista con propiedad social, nada de propiedad privada,
una serie de elementos y de cuestiones económicas y políticas y legales que iban a cambiar la forma o el estado de Venezuela. Está bien, pero al punto que quiero llegar, está bien, al punto que quiero llegar es que todo está ahí, Rito. Lo que te quiero, obviamente, William, eso no cabe duda, de que ellos le pasaron por encima un chamo con una tanqueta y eso todo aquí irrito. Y aún así quieren negociar, ¿entiendes? Sí, totalmente, o sea, pero a lo que iba es que si la disolvieron y gastaron un montón de dinero y todo, es porque ya cumplió el objetivo que tenía. Cumplió el objetivo que tenía. Porque saben que van a ganar las elecciones, van a hacer la trampa suficiente para ganar las elecciones en totalmente, el 2020. Y que las modificaciones que ellos hicieron o que necesitaban hacer para sostener este sistema y que no colapse, ya las hicieron. O ya tienen otros mecanismos como hacerlo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que colocaron jefes económicos o algo así en distintas zonas del país, por lo menos en Punto Fijo, si no me equivoco, cuando sale lo del petro, todas esas cuestiones realmente estaban marcadas en el proyecto de ellos para sostenerse luego del 2020. Y si ya ellos disolvieron la Asamblea Nacional Constituyente es porque lograron mantener el sistema como ellos pretendían para que no colapse y seguir adelante. Cabe destacar que mientras ellos hicieron todo eso, la oposición participó en elecciones llamadas por esa constituyente. Entonces ya ellos cumplieron el objetivo y se fueron a dormir. Ahora le toca a la oposición, entonces hay muchos argumentos para decir y pensar que realmente estamos con una oposición que no está a la altura del reto. Y ahí es donde yo de verdadmente me gustaría que saliéramos de ese aspecto de minoría, refiriéndome a estar del lado de las ideas de la libertad, y que realmente comencemos a ser protagonistas, que realmente dejemos el Twitter, dejemos realmente ojo, lo digo yo en mi humilde posición. A mí me encantaría tener los contactos, digamos, la apreciación internacional suficiente como para conseguir contactos necesarios para claudicar el régimen. Por ejemplo, tú convencer totalmente, pero las personas que realmente tienen esa posición, vamos, que de verdad lo intenten, porque si seguimos esperando a los socialistas de la Mesa de la Unidad, aquí va a pasar 1000 años y todavía vamos a seguir bajo estos comunistas. No, pero bueno. Yo siempre lanzaba un chiste cuando formaba parte de cierto partido, y era que íbamos a llegar al 2050 diciendo tenemos la razón. Bajo comunismo, todos violados, asesinados, metidos en campos de concentración, pero diciendo, ¿vieron? Teníamos la razón. Entonces es para que uno pueda... no hacemos nada de eso. Correcto, compañero. Pero bueno. Esta fue la primera parte. El caso. Exactamente. Esperamos ahora empezar con la segunda parte, que va a ser un biólogo investigador del Observatorio Venezolano de Ecología Política. Se llama Emiliano Terán, y él nos va a hablar sobre el derrape petrolero que ocurrió en Falcón, tanto el que ocurrió en el mes de julio, que quisieron tapar como que fue un buque y demás, que luego se demostró lo contrario, el alcance de las consecuencias, cuáles son las antecedentes que han ocurrido en el mundo cuando ocurre algo así y cómo se soluciona, cuál fue la reacción que hubo, cómo se tomó, mejor dicho, cuáles fueron las medidas que se tomaron para esto, y mejor dicho, si se tomaron medidas para esto, y mucho más. Bueno, entonces lo esperamos en la segunda parte. Y sobre todo la moralidad de los medios de comunicación, al criticar muchos derrames petroleros de otros gobiernos, de otras personalidades, y por qué se ha invisibilizado lo que ocurrió en Venezuela. Eso lo vamos a hablar en la segunda parte.